Nos queda el 7, el 8, y después tenemos que ver un poco la teoría de otros informes. Así que, digámosle, ¿quieren arrancar con el 11.6 o con lo que queda o con lo que vimos? O sea, ya habíamos visto los ajustes, nos quedaba la parte de sumar y concluir, con lo cual, si alguno tiene alguna duda de esa parte, vemos eso, si no avanzamos con el 11.7, que es más relevante, digamos, poder ver la primera parte del ejercicio, el otro es más mecánico, digamos. Profe, ¿cuál es el 11.6 se analizaba individualmente? Porque lo hicimos como medio conjunto, No me acuerdo qué decía el pero por las dudas. Así que lo mismo y te pide esto, ¿no? Es que primero te pide, está raro escrito, porque te dice, para cada caso tomado individualmente identifica el problema y justifica la respuesta, hasta ahí parece que es individual, pero después te dice, para todos los problemas tomados en su conjunto, cuantifique los efectos, o sea, al momento de cuantificar los efectos, deberíamos hacer la suma. Entonces sí, vamos con el 11.7. Sobre el siguiente balance general, evalúe por separado, ahí es más claro, las tres situaciones que se plantean a continuación y que son independientes entre sí. Proponga los ajustes que corresponden y el dictamen que emitiría en caso de que la empresa no solucionara los problemas planteados. Nos da después, bueno, nos da los niveles de significatividad, el balance general y el punto 1. El inicial. El primero nos dice, dentro del rubro de bienes de cambio hay una partida evaluada en 120.000 pesos que se encuentra inspeccionada por un organismo de contralor. La evaluación de dicho organismo determinará la posibilidad o no de ser comercializado. Si bien a la fecha de emisión de ese informe el organismo no ha concluido tal análisis, un perito contratado por la sociedad ha indicado en su informe que en función de la calidad de la mercadería y de la legislación vigente no hay indicios que indiquen que dicha mercadería pueda no ser comercializada. Vamos a copiar primero el salto inicial. Bien, entonces el punto 1 nos dice que ahí dentro de bienes de cambio, donde hay 140 lucas, hay 120 que corresponde a mercadería que está siendo analizada por algún organismo para ver si puede o no ser comercializada. El organismo no terminó de definir, digamos, no está la conclusión final. Entonces nosotros contratamos a un perito para que analice esa mercadería, porque obviamente nosotros como contadores no tenemos, o en principio no tenemos ningún conocimiento específico como para poder hacer el análisis. Y el perito nos dice, che, de mi análisis no surge que pueda haber un problema con la comercialización de esto. Lo contrata la sociedad, no el auditor, me parece. La sociedad. Bien. ¿Nos cambia algo a nosotros? Sí. ¿En qué? En que tenemos que evaluar a ese perito respecto a su independencia, idoneidad, profesionalismo. Okay. Sí, tenemos que hacer eso. Si lo contratamos nosotros, tenemos que hacer eso, pero antes, digamos. Claro.
antes de contratarlo. Pero sí, nos cambia, digamos, la manera de documentar después el análisis y nos cambia. En principio, si estamos de acuerdo con todo, no nos cambia la conclusión, digamos. ¿Ven algún problema en la conclusión? Siento que no, porque el informe tampoco está terminado del otro lado. Y el profesional que se dedica a eso te dice que puede ser que no hay indicios que no pueden ser comercializados. Con lo cual, en principio, no tenemos nada que hacer, o sea, no tenemos ninguna desvalorización que registrar porque no hay ningún indicio de que eso no pueda llegar a ser comercializado. Más allá de que está bajo inspección, el análisis independiente lo que dice es, che, no hay problema con esto. Si después el organismo dice que no puede ser, aunque haya un perito Ya es un hecho del... Sí, pero... O sea, no, obvio, si después el organismo, porque el que manda es el organismo, claro, digamos, es la ley, por decir de alguna manera. Si después el organismo te dice, che, esto no va, aunque el perito... listo, lo tenés que mandar a pérdida. ¿No puedo limitar el alcance? No, o sea, no deberías porque tenés ya un análisis hecho y un análisis que concluye. Pero yo no le creo. Sí, sí, lo es. Bueno, entonces vos deberías contratar tu propio perito y que tu perito haga el análisis. ¿Se acuerdan que lo que dijimos al inicio es que nosotros como auditores tenemos que hacer todo lo necesario para poder concluir? O sea, levantarle una limitación porque no le creo a su perito y yo tampoco hago nada para poder validarlo, digamos, no parece la mejor salida en principio. A ver, si después nosotros negociamos con la compañía, che, si te contrato un perito te tengo que cobrar más honorario, no sé qué, preferí que te emita con limitación, bueno, pero digamos, el deber ser, o vamos y analizamos al perito el análisis, vamos y revisamos el análisis que hizo el perito de la sociedad, o nosotros contratamos el nuestro y le pedimos un análisis similar y concluimos en función a eso. Bien. Vamos al 2, entonces. El rubro disponibilidades incluye 5.000 pesos de cobranzas efectuadas a clientes entre el 1 y el 2 de julio del X5. Nosotros estamos auditando al 30 de junio del X5. La imputación de las cobranzas se efectuó en la cuenta de cada uno de los clientes. Ahí que ven. ¿Cómo? Problema de corte. ¿Todos ven un problema de corte? Bien. Ahora, ¿qué problema? No problema. Pero una vez que pasamos eso a ver, ahí el ajuste sería entre dos cuentas del activo. Sí. O sea, se sube una y baja la otra. O sea, bien. Eso, cuando estamos haciendo este análisis, que a fines de simplificar el ejercicio es activo, pasivo, patrimonio neto, resultado, no tiene ningún efecto. O sea, porque registraríamos, creo que eran 5, menos 5 y más 5 acá. ¿No? Con lo cual, en principio, si bien tenemos un problema, no tiene impacto en el informe a los fines del análisis de este ejercicio. Si estuviéramos en la vida real y eso fuera un número significativo, sí tendríamos un impacto y tendríamos que, dependiendo del impacto de eso, calificar o no el informe y bueno, y depende de la severidad, si es una opinión adversa o si es un desvío. Pero a fines del ejercicio no tenemos nada que registrar. ¿Sí? ¿Se entendió? Porque se metía sería. Claro, exacto. Pero acá haces un análisis de significatividad de este saldo. Acá no hace falta, porque te queda, o sea, el ajuste sería activo contra activo. Porque subiría, vos registraste, como que cobraste, subiría disponibilidades y bajaría el saldo a cobrar. Y si por ejemplo este monto fuera, no sé qué no, pero ponerle 200.000, sí, que ahí si lo mirás contra alguno de tus saldos es significativo, sí, pero, o sea, a mí me ha sorprendido por el tema de exposición. Por eso te digo, a fines del ejercicio lo que nos dice es, che, analicemos los totales de activo, pasivo, patrimonio neto, resultado. Okay.
Nosotros el total de activos lo tenemos bien, que es lo que nos dice el ejercicio que analicemos. Por eso te digo, si estuviéramos en una situación real y suponiendo estos números tenemos, o de hecho suponiendo los números que tenemos acá, que tenemos disponibilidades por 10 y crédito por 150, si tenemos un problema de 100 lucas, si fuera real, sí calificaríamos el informe. ¿Sí? Una pregunta, en el primero no, por la significatividad de la cuenta, o sea, el total es 140.000 de bienes de cambio. Sí. Y la fiscal reacción es 120.000, ¿no corresponde una nota? Sí, podríamos. O sea, adicionalmente no modificamos la opinión porque tenemos el informe. Sí, pues lo que le podemos proponer al cliente o exigir es que ponga una nota y nosotros hacemos un párrafo de énfasis. Pero no modificamos la opinión por eso. Gracias. Una pregunta, igual si lo agregan en las notas, si no es material, nosotros no lo mencionamos. El párrafo de énfasis es juicio profesional, digamos, no hay nada que te indique que sí o que no, digamos. Eso va a depender de nosotros. Yo, por ejemplo, como decía, en este caso, si de los 140, ¿no?, hay 120 que están bajo análisis, y yo lo mencionaría. Porque eso puede ser que dentro de 2 meses que está el informe se tenga que dar de baja, digamos. Tres. Los bienes de cambio en existencia al cierre del ejercicio han sido evaluados a su valor neto de realización. La razón para este tratamiento es que los mismos fueron totalmente vendidos y cobrados el 15 de julio del X5, o sea, 15 días después del cierre del ejercicio, a la empresa Flamingo Road S.A. y por lo tanto el revoque S.A. considera que se dan los principios de prudencia en la concreción y objetividad en la medición suficientes para reconocer la ganancia. El costo de reposición de los bienes de cambio al 30 del 6 del X5, al cierre del ejercicio, ascendía a 110. Hay un desvío a normas. ¿Cómo? Hay un desvío a normas. ¿Todos comparten? ¿Hay un desvío de norma? Sí. Bien, o sea, la compañía se anticipó a reconocer la venta, básicamente. O sea, ya reconoció el resultado, digamos, de esa venta, lo reconoció antes del cierre del ejercicio, cuando en realidad vos la mercadería tenés que tener evaluado tu costo de reposición y no superar pero digamos el BNR no es que tenés que tener la mercadería evaluada a BNR, ¿sí? Y la compañía ya se adelantó e hizo eso. ¿Qué ajuste propondría? También del activo, bajando. ¿Qué pasa? 30 bajando el activo. ¿Cómo llegan esos 30? La evaluación del activo menos el costo de reposición. O sea, los 140 que tengo en el estado de situación patrimonial, que está BNR, versus los 110 que me informa ahí al final del enunciado del punto C, que es el costo de reposición. Además de la evaluación es una venta fuera del ejercicio. O sea, es una venta del ejercicio que viene, por eso, y ya reconoció el resultado en este ejercicio. O sea, no sabemos si lo reconoció como venta o si reconoció un R por T, que es probable que haya reconocido un R por T por 30 lucas
y haya dado de alta mayor valor de mercadería por esas 30 lucas. Y después cuando se concrete la venta, ya la concrete sin esa ganancia. Bien, como es un desvío de norma, tenemos que calcular el saldo ajustado. ¿Sí? Eso es nada más que la sumatoria. Y el porcentaje es el ajuste sobre el saldo ajustado. Tenemos 7, acá no tenemos 7, tenemos 10 y tenemos 25. No me acuerdo por el balance general. ¿Qué tipo de opinión emitirían? Las verdades. ¿Sí? Los rangos que nos marcaba el enunciado era hasta 5 la primera escala, entre 5 y 25 la segunda y más de 25 la tercera, igual 7 y 10, los dos estamos en la de media. Y con respecto al estado de resultados, También. estamos justo en el extremo superior, pero de la segunda escala, con lo cual nos mantenemos dentro de la salvedad. ¿Sí? ¿Podría repetir por qué en el no metimos nada? ¿Por qué en cuál? En el punto 2. Porque nosotros lo que nos pide el ejercicio es opinar sobre los totales de activo, pasivo, patrimonio neto y resultado. Cuando nosotros vamos a opinar sobre el total de activo y tenemos dos ajustes dentro del activo que se compensan, el activo está bien. ¿Sí? Sí. Por eso decía, si fuera en la vida real, sí tenemos que calificar porque tenemos un tema entre rubros y nosotros ahí opinamos por un tema de exposición. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que los ajustes también puede ser por exposición, no necesariamente porque haya algo mal valuado, sino que cuando tenemos un tema de exposición también tenemos que analizar la significatividad de ese desvío en la exposición y concluir. En este caso, como el total sobre el que opinamos es total de activo, cuando se compensa no tenemos efecto sobre el total de activo. Sí. Tengo una consulta. Entiendo, en el punto 3 de recién, entiendo que la desvalorización corresponde porque no es un bien fungible, pero cuando vimos al principio de la materia, no sé, créditos por ventas y bienes de cambio, pasaba justamente esto y el profesor se cansó de explicar que si estaba la venta confirmada en el ejercicio siguiente, se podía evaluar a BNR independientemente de que no sea un bien fungible. Acá estaríamos diciendo lo contrario. ¿Por qué? Porque para bienes de cambio no aplica. O sea, Es que justamente pasaba eso. Había ejercicios en donde, por ejemplo, no era ni soja, ni oro, ni esas cosas, que por ahí había una venta en el ejercicio siguiente y eso ameritaba que se evalúe a BNR y dijo que se tenía que evaluar a BNR y acá estamos haciendo lo contrario. No entiendo eso, básicamente. no sé qué caso fue. No están vendidos. Dice que se vende en julio, que es básicamente un hecho posterior. Pero Julio ya es posterior. Por eso, ¿No O será sea, que en tu puede caso ser era- que Julio era más bajo el precio? Si vos tendrías, Creo que había si un en julio, contrato en la Estaba federación comprometido el contrato. precio. si en julio, por ejemplo, la venta hubiera sido para menos, ¿sí? Ahí sí tenemos que desvalorizar, o sea, tenemos que ir por abajo del costo de reposición porque el BNR es el tope. Ahí ya sabemos que el BNR es menor y ahí tenemos que desvalorizar, pero no reconocer la ganancia. Perdón, profe, creo que
que en base a lo que decís vos, yo me acuerdo, era si previamente al cierre ya tenías fijado el precio por contrato o un convenio como cerrado, que ciertas cantidades estaban a cierto precio, esas cantidades sí las podías asociar a un precio comprometido con tu cliente, por ejemplo. Pero en este caso entiendo que no aplica porque se concreta la venta y se cobra los dos después del cierre. Ahora, si esta venta hubiera sido, ponerle que 110 es el costo de reposición, que es lo que hago, y la venta era por 80, sí hubiera tenido que desvalorizar por 30. ¿Sí? Porque ya sé que ese costo de reposición es menor al valor al BNR de esos bienes, que es mi tope. ¿Sí? Bien, 11.8. Silicon Prot se dedica a la producción y venta de prótesis de siliconas para uso humano. A continuación se resumen los estados contables de la sociedad al 31 de agosto del X5. El resultado bueno, nos da los datos y nos dice que el resultado del ejercicio es de 30 lucas ganancia. Usted realiza el trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas y observa lo siguiente. Ahí nos describe las distintas situaciones que tenemos que analizar. Nos da los niveles de significatividad, que son iguales a los del ejercicio que vimos recién. La sociedad no registra ningún ajuste. Los totales relevantes en este caso son activo corriente, activo no corriente. Sí, ahí nos lo abre. O sea, ¿se acuerdan que recién vimos que eran activo pasivo? De hecho, vamos a esa parte también. Acá habíamos visto que los totales relevantes eran el activo, pasivo, patrimonio neto y resultado. Ahora lo que nos dice es que van a ser activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, con lo cual, si tenemos un ajuste entre corriente y no corriente, en este ejercicio sí nos va a impactar. ¿Sí? En el anterior no nos hubiera impactado. ¿Sí? Y no nos dice nada si hay que analizarlo de manera individual o en su conjunto, ¿no? A mí se me corta en una parte de la impresión, pero me parece que no. Con lo cual, si quieren, lo analizamos por separado, que más parecido al parcial. ¿Pasivo no corriente no tenemos? Pasivo. No hay. No hay. Pasivo no corriente no hay. Bien. Ahí se entiende, ¿no? ¿Por qué abrimos por qué abrimos todo en corriente y no corriente, ¿no? Sí.
No, ¿por qué la abrimos? Perdón. Porque el enunciado, al final, nos dice los totales relevantes son el total de activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo es, analicemos en función a esos totales, si esos totales son los que están bien, ¿sí? Bien, el primer caso, lo que nos dice es, con posterioridad al cierre del ejercicio, el 25 de octubre del X5, nosotros estamos analizando el cierre de agosto, la sociedad ha vendido un inmueble de su propiedad en 10.000 pesos. Los gastos de escritura y comisiones de venta abonados al momento de venta ascienden a 800. Al 31 de agosto del X5, el valor residual contable del inmueble incluido en bienes de uso asciende a 10.500. El valor de utilización económica en esa fecha es desconocido para usted y la sociedad no lo ha podido estimar. La sociedad le comunica estos hechos de la carta de manifestaciones de la gerencia y en nota los estados contables. Ahí sí está sobrevalorado. Bien, ¿qué les parece? ¿Ahí qué les parece? Tendrías que estar evaluado el bien de uso a un valor real, ¿no? Porque, o sea, está evaluado como un valor mayor. Ok, ¿eso lo ven todos? O sea, yo tengo evaluado mi bien de uso 10.500. a 10.500 y después entre la fecha de cierre del estado contable y la fecha de firma, ese inmueble se vendió y se vendió por menos de 10.500. ¿Sí? Con lo cual yo ya sé que ahí estoy, mi activo está sobrevaluado. ¿Sí? ¿Por cuánto? 5.000. Ah, pero... ¿Por cuánto? 1.300, debería estar a 1.200. Bien. ¿Todos lo ven eso? 1.300 como diferencia. ¿Por qué? Son los 10.500 menos los 9.200. Esos 9.200 son los 10.000 en los que lo vendí, menos los 800 que son los gastos necesarios, digamos, para la venta. ¿Sí? Que es el costo de la escritura. Con lo cual, de los 10.500 que yo tenía evaluado, sé que en realidad mi inmueble vale 9.200. ¿Sí? Acá sí entra lo que mencionaba el compañero, ¿no? De que como es posterior y es menor, hace que tenga... Exacto, tenés un impermeable, o sea, tenés que desvalorizar el valor porque ya sabés que está sobrevaluado. Entonces, ¿acá qué haría? Un colectivo no corriente por 1.300. Bajaría el activo no corriente por 1.300 con los resultados, ¿no? Sí. ¿Y eso solo? Puede ser que hay que pasarlo a activo corriente como se va a vender y hay Sí. que bajarlo en 10.500 en el corriente. Sí. O sea, el segundo paso, o sea, podemos verlo como dos pasos separados para que, como les sea más fácil a ustedes. Lo que nos falta ahora es, acá lo dejamos evaluado en 9.200. Con lo cual ahora tenemos 9.200 en el activo no corriente. ¿Sí? Pero justamente, si nos hacen abrir el activo corriente y no corriente, y justo en este ejercicio es porque algo entre alguna regla entre activo corriente y no corriente íbamos a tener. Era medio obvio. Lo que nosotros ya sabemos es que en realidad ese activo ya se vendió, con lo cual ya era un activo disponible para la venta al cierre del ejercicio, con lo cual lo que nos falta es además meter una reclasificación, eso es un tema así de posición, digamos. Nos falta meter la reclasificación entre activo no corriente y activo corriente. ¿Sí?
lo cual ahí caerían. 9.200. O sea, te queda evaluado a... 9.200 acá. Sí. Sí, y abajo. O sea, el activo no corriente, con el ajuste que hiciste, te queda 9.200, pero sigue estando mal el expuesto. Así que lo bajás también del activo no corriente y lo pones Bien. en corriente. Con lo cual acá podríamos. Los 10.500. ¿Cuánto es? 10.500. ¿Sí? Con lo cual yo saqué el 100% de valor del activo no corriente, lo que tenía que desvalorizar lo mandé al resultado, la parte que todavía tengo y que es lo que vendí posterior, lo dejé en el corriente. Y no va el resultado porque suponemos que ya lo invierta el resultado, obviamente. O sea, el resultado va a los 1300, que es lo que perdiste, digamos que es el... no sé qué me... O sea, al resultado va a los 1300. Después es la venta posterior y vos, digamos, terminarás de vender el bien posteriormente y ahí saldrán los 9200 también del activo, digamos. Pero esa pérdida la mandás como resultado por eso. ¿Esta pérdida? Sí, sí. Porque no tenés otra. No, o sea, es un resultado por desvalorización de bienes de uso. En realidad, pero sí, es lo mismo. Pero esto sería un resultado por desvalorización de los bienes de uso. ¿Qué parte? Sí, digamos. Sí, porque vos ya sabés, o sea, vos estás parado al 31 de agosto, que es la fecha de cierre del ejercicio. Y el 31 de agosto, y digamos, de manera posterior, entre el 31 de agosto y la fecha de firma del informe, porque todavía estamos haciendo la auditoría, nosotros ya sabemos que ese bien se vendió, con lo cual no va a estar más de un año en el activo. Ya sabemos que no va a estar después del cierre más de un año en el activo. Y la compañía ya lo vendió, ya tomó la decisión de venderlo y ya lo vendió. Con lo cual lo reclasificamos a activo disponible para la venta en el corriente. Y lo reclasificamos por 9200 porque le hicimos el ajuste por desvalorización. Bien. Sumamos. ¿Qué ha pasado? Y el paréntesis al lado y lo copié. ¿Cuánto da eso? 253.700. Gracias. Y nos queda calcular los porcentajes, que no lo tengo porque está resuelto. Es 9, 5, 9. sí, 5, 0, 1 y 5. Bien, para el balance general, ¿qué diría? Con salvedad, sí. Bien.
¿Resultado? ¿Sí? Bueno, nos quedamos justo en el 5, que era el número más alto que nos permitía emitir el informe limpio. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Bien, la primera parte va a quedar igual. Nos queda el B. Con posterioridad al cierre del ejercicio, el 10 del 9 del X5, un cliente inicia una demanda contra la sociedad solicitando una multa por incumplimiento de un contrato por el cual Silicon Pro se obliga a entregar 10.000 prótesis de primera calidad el 30 de junio del X5, o sea, durante el ejercicio de la obligación, en el local del cliente. El pedido no pudo ser cumplimentado en fecha debido a las lluvias e inundaciones que afectaron el normal despacho de mercadería. Precio de venta según contrato de 100.000 prótesis de primera calidad es de 25.000 y el costo de venta de 15.000. El 10 de octubre del X5, en una audiencia conciliatoria se acuerda abonar extrajudicialmente una indemnización de 2.000 pesos al cliente más costas por 200. Por su parte, el cliente suspende las acciones judiciales. Esta situación, confirmada por los abogados de la sociedad, es incluida en la carta de manifestación de la gerencia y solo en nota de los estados contables. Hay que ver. Ok, en principio lo que dicen es que hay un derecho de norma. ¿Y por qué previsionarían? ¿Y qué previsionarían? Hay un acuerdo extrajudicial. Ahora, ¿qué? Ese acuerdo extrajudicial es después del cierre del ejercicio. ¿Cómo? Sí, pero que lo conozca. O sea, puede ser un hecho totalmente nuevo que no tenga impacto o que sí tenga, o puede ser un hecho que... Sí, pero es un hecho de anterioridad con anterioridad. El hecho ocurre en el ejercicio. Cumpliste en el ejercicio 30 del 6. Ok, bien, ese es el diferencial, digamos. O sea, lo que hace que sí tengamos que registrarlo, como bien decían, es que el hecho generador que da lugar a ese reclamo ocurrió antes del 31 de agosto, que es la fecha de cierre de ejercicio. ¿Sí? Con lo cual, la multa o lo que esté pagando, en realidad es por algo que se generó durante el ejercicio. Yo después del ejercicio acordé el pago y seteé, digamos, y ya, digamos, cancelé la demanda judicial con un pago, por un acuerdo, pero el hecho que generó eso sucedió durante el ejercicio. Es similar a lo que habíamos visto en algún momento con un despido que se daba durante el ejercicio, pero que lo conocíamos después, o que la demanda entraba después. El hecho generador de esa situación se dio durante el ejercicio. ¿Y acá qué harían? ¿El activo lo tocarían? ¿En el pasivo cuánto registrarían entonces? 2.200. Bien, porque nosotros tenemos que pagar 2.000, que es la indemnización al cliente, más las costas de 200. Una pregunta tonta, ¿qué fue
cuentas usas ahí? Porque no es un juicio. Las cuentas contables, tipo multas. No, ahí creo que en general iría previsión para juicio. Aunque no lo sea. Aunque sea una demanda, aunque después lo hayas acordado extrajudicial. En general, en lo que he visto y está bien, se usa la misma cuenta. Si lo quieren tener separados, si la compañía tiene un montón de estos casos y amerita abrir una cuenta, nada. Claro. Después para exponerlo, lo exponés junto con la otra y de última en la nota de apertura abrí distinto la previsión por un lado y por el otro, pero hay que ver si amerita. Así que. Claro. Gracias. Obviamente corriente, ¿no? Corríjame las cuentas. 252, 800, ¿ah? Los porcentajes ya los calificaciones de los medios de 0, 0, 3, 1, 8. Teniendo estos números, ¿cómo concluirían? Sí. ¿Este? No, damos de alta una previsión para contingencias por 2200 y obviamente con cargo de resultados. Sí, o sea, lo que hacemos es constituir la previsión por 2200 porque ya sabemos que hay un acuerdo judicial para que eso es lo que vamos a pagar, un acuerdo extrajudicial en el cual seteamos que eso es lo que vamos a pagar. Contingencias. Sí. No. ¿Cómo concluiríamos ahora? Limpia la primera y salvedad. Sí, en el primero no tenemos ninguno que supere el 5%, o sea, en el balance general. La diferencia que encontramos en ningún caso supera el 5% y en el estado de resultados sí supera el 5, pero no el 25, creo que es el... Sí, pero no el 25 que es el siguiente, para pasar al siguiente escalón. Una pregunta, no es mucho de pero ¿dónde se pondría, en qué rubro la previsión? ¿En deudas comerciales? No, previsión para contingencias. En previsión, digamos. En previsiones, en general es una cuenta del no corriente, en general es un rubro que va en el no corriente, pero acá ya sabemos que se paga en el corriente y todo, con lo cual lo constituimos directamente en el corriente. Bien, con ese ejercicio terminamos, digamos, hicimos todos los ejercicios que teníamos en la guía. Los del parcial van a ser bastante alineados, digamos. Hoy se lo tengo que pasar a Juan el parcial. Van a estar bastante alineados, después si él me lo cambia no creo, pero en principio van a estar bastante alineados a lo que fuimos viendo en clase. Por eso en clase repasamos todos, vimos todos, con lo cual seguramente les va a tocar algunos, digamos, del mismo estilo. O sea, no van a ser iguales, pero van a ser similares. La idea es que vayan resolviendo de manera individual, como hicimos recién. Y seguramente les vamos a dar como
cuadrito para que complete, o sea, el cuadrito en blanco para que complete, y un multiple choice con las opciones de cómo concluirían para que definan cómo se emitiría el informe, y después algún lugarcito como para que expliquen un poco cuál es la situación que los llevó a plantear o no el ajuste. Sí. Pero después, el ejercicio de bienes de uso, ¿también va a entrar o no? No, o sea, es como que los ejercicios, o sea, todos los temas están embebidos en informes. O sea, todo lo vamos a ver a partir de informes. O sea, va a haber ejercicio de bienes de uso, pero dentro de informes, ¿sí? O sea, el caso de informes va a tener bienes de uso. Repasamos todos los 11, para que lo veríamos todo. Sí. No hace falta con la No. O sea, en algún caso por ahí se les hace más cómodo hacer el asiento, háganlo, o sea, no pasa nada si en la página, si en la hoja de atrás están hechos los asientos. No va a ser necesario, o sea, con que completen el cuadro y concluyan, estamos. ¿Cuántos ejercicios son? No sé todavía. Con las hojas grandes, No, van a ser varios, pero digamos van a ser de a uno, con lo cual, o sea, claro, son varios, pero para resolver individualmente. Tenemos la misma cantidad de tiempo, ¿no? No sé, ¿tuvieron más tiempo? Las 2 horas. Que no venga a tomar Juan entonces. Bueno, y lo que nos queda. Lo que nos queda es terminar de ver los temas de otros informes. Bien, vamos a ver un poco la teoría de otros informes. Seguramente alguna pregunta teórica sobre esto también va a haber. En general las preguntas teóricas van a ser multiple choice más un par a desarrollar. Alguna teórica de otros informes seguro entre. Pero digamos, nada muy profundo, nada más allá de lo que esté en la filmina, digamos. No es un tema tampoco para profundizar tanto. ¿En teoría sí va a ser el informe o de los rubros? No, para todo. Ah, el rubro también. Sí. Bien, nosotros habíamos, digamos, durante todas estas clases, desde que arrancamos con la primera de teoría, lo que vimos básicamente es la primera columna, ¿no? Ya vimos los encargos de auditoría, obviamente nos focalizamos y todos los ejercicios y todo eso tienen que ver con auditoría externa de estados contables con fines generales, después puede haber auditorías específicas de algún rubro, o sea, en cuanto a los procedimientos, no cambia el nivel de procedimiento, realmente si hacemos una auditoría solo de bienes de cambio, vamos a hacer todos los procedimientos de bienes de cambio, pero vamos a hacer todo el procedimiento de auditoría, pero solo para bienes de cambio, es digamos la única modificación. Hablamos también un poco de
la revisión de estados contables de periodos intermedios, ¿se acuerdan? Que hablamos sobre el tipo de informe que se emite, sobre los procedimientos de revisión que hacemos, que son bastante más light, digamos, que el procedimiento de auditoría. Todo eso lo fuimos repasando en la clase de teoría, digamos, creo que fue en la segunda que tuvimos de informes. Y lo que nos quedaba para ver son los otros informes. O sea, más allá de los informes de auditoría, nosotros como auditores también podemos participar de otros tipos de laburos que no dan el mismo confort ni tienen el mismo tipo de procedimientos, pero que sí son laburos de revisión, digamos. Ahí tenemos otros encargos de aseguramiento, que ahora vamos a entrar un poco en detalle en cada uno de estos. Tenemos certificaciones, tenemos servicios relacionados y tenemos informes de cumplimiento, ¿sí? Ahora la idea es repasar un poco algunas características de cada uno de estos tipos de informes para que vayan conociendo, digamos, de qué se trata cada uno y puedan diferenciar un laburo del otro. En principio, en cuanto a las pautas generales de los informes, no hay ningún cambio con respecto a lo que ya vimos, ¿sí? En cuanto a que tienen que ser escritos, en cuanto a hay que evitar los vocablos que puedan dar lugar a expresiones ambiguas, que tenemos que tener firmadas todas las hojas, o al menos inicialadas todas las hojas de la información, digamos, sobre la que estamos opinando o concluyendo. Y después los títulos, digamos, que tiene que tener, o sea, los temas que tiene que tratar el informe son los mismos, o sea, el título tiene que estar siempre, destinatario, introducción, la responsabilidad de la gerencia, del auditor, la conclusión. O sea, todos esos párrafos tienen que estar, obviamente tienen que estar siempre, y vamos a ver algunos que por ahí la cláusula de restricción se vuelve más importante que en otros, sobre todo, bueno, ya lo vamos. Pero en algunos casos la cláusula de restricción se vuelve más importante que lo que venimos viendo para el informe de auditoría o para cualquier otro de los informes. En cuanto a los encargos de aseguramiento, el objetivo de un encargo de aseguramiento es expresar una conclusión con el fin de incrementar el grado de confianza de los usuarios del informe acerca del resultado de la evaluación de la tarea que hicimos, donde vamos a aplicar determinados criterios. Esos criterios vamos a ver que van a ir cambiando dependiendo del tipo de informe de aseguramiento que estemos haciendo, ¿sí? Podemos aplicar criterios en algún momento, criterios contables, en algún momento vamos a ver que hablamos de informe de aseguramiento que tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero o de balance social, que ahí por ahí los criterios no son meramente contables, sino que también nos regimos por algunos otros. Con lo cual tiene que estar claro en el informe en base a qué estamos formando nuestra opinión, ¿no? En base a qué marco de revisión estamos haciendo nuestra opinión. Ahí, como dijimos, tenemos el encargo de aseguramiento general, tenemos examen de información contable prospectiva, informe sobre los controles de una organización prestadora de servicios, encargos de aseguramiento sobre declaraciones de gases de efecto invernadero, encargo de aseguramiento para informar sobre la compilación de información contable pro forma incluida en algún prospecto de emisión, y encargo de aseguramiento sobre balance social. Hay algunas de estas que no he visto en mi vida y que no sé si alguna vez voy a ver, y otras son un poco más normales, ¿sí? Un poco más habituales. En cuanto a los encargos de aseguramiento general, lo importante primero es que tenemos encargos de aseguramiento razonable y limitado, ¿sí? O sea, encargos de aseguramiento en general que pueden dar un aseguramiento razonable o un aseguramiento limitado, ¿sí? Esa diferenciación es importante porque obviamente limita, si quieren, nuestra conclusión. Cuando hablamos de seguridad razonable, hablamos de una conclusión positiva, ¿sí? Por ejemplo, en mi opinión, el control interno es eficaz en todos los aspectos significativos, ¿sí? Ahí lo que estamos diciendo es que esto es correcto, ¿sí? Eso es cuando hablamos de seguridad razonable. Cuando hablamos de seguridad limitada,
ahí damos un grado de certeza un poco más bajo. Lo que vamos a decir es, che, hice la revisión del control interno de la compañía y no encontré nada que me parezca mal, digamos. No tengo ningún hallazgo para comentar. ¿Sí? Con lo cual ahí no digo que está bien, digo que no encontré nada malo, en principio. ¿Sí? Con lo cual el grado de seguridad es distinto, digamos. Obviamente al lector le da mucha más seguridad a alguien que diga, che, revisé esto y está bien, que digamos, che, revisé esto y no encontré ningún quilombo. Porque, ok, ¿cuál es la vara para el quilombo? ¿Qué quilombo me decís? ¿Cuál no? Ok, si por el otro lado me decís, esto está bien, listo, me estás asegurando que no hay nada bajo ningún punto. ¿Sí? Obviamente, siempre, y no solo para este tipo de informes, sino para todos los informes, el tema de planificar el trabajo, digamos, de manera eficaz y mantener el escepticismo profesional, obviamente es fundamental. Por ahí cuando estamos hablando de otros informes y no tanto del informe de auditoría, el tema de planificación es relevante también porque incluye setear bien las expectativas del cliente, ¿no? Y que el cliente tenga claro qué vamos a opinar o qué buscamos opinar y sobre qué, para que después no haya sorpresa, porque muchas veces pasa que el cliente cuando necesita algo que no es la auditoría y necesita algún otro informe, pide una certificación, porque no tiene idea que hay otras cosas, ni de qué se tratan los otros informes. Che, necesito una certi sobre tal cosa, y por ahí no es una certificación lo que necesitan. Cualquier otro de los informes, pero ellos quieren una certificación porque no saben. Entonces nada, planificar, explicarle bien al cliente qué es lo que vamos a hacer, cómo, cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo, para qué sirve. ¿Sí? Eso es parte del trabajo de planificación y que tenemos que tener en cuenta al momento de encarar este tipo de trabajos. Obviamente tenemos que ser idóneos en la materia sobre la que vamos a estar revisando. Después vamos a ver que en algunos casos ya de entrada vamos a tener seguramente que solicitar la ayuda de algún experto. ¿Sí? Obviamente tenemos que reunir todos los elementos de juicio necesarios para emitir la opinión o para emitir la conclusión más de opinión. Y como en todo eso también lo vamos a ver que aplica para todos los tipos de informe, tenemos que obtener la carta de gerencia. ¿Sí? La carta de gerencia va siempre. Siempre que nosotros emitimos una opinión o una conclusión, tenemos que tener la carta de gerencia. ¿Por qué dice en caso de corresponder? ¿En qué parte? Se deben tener manifestaciones por parte del responsable en caso. No, está de más. Listo. Hay que tener razón. Después, como segundo tipo, digamos, de encargo de aseguramiento, tenemos examen de información contable prospectiva. Entonces ahí lo que vamos a hacer es emitir un informe sobre, digamos, sobre una proyección. ¿Sí? Nosotros vamos a analizar una proyección que hizo la compañía y emitir un informe sobre cómo está construida, cómo está armada esa proyección. Entonces, ahí nosotros sobre lo que vamos a concluir no es sobre cuán probable es que esa proyección se dé, ni tampoco vamos a dar una seguridad sobre que eso que se está proyectando va a pasar. ¿Sí? Lo que sí vamos a analizar es cómo está armada. Che, si es una proyección que incluye, no sé, la venta de determinados activos, ok, que cuando se arme esa información contable proyectada, el impacto que se le dé a esa situación esté correctamente reflejado en esa información proyectada. ¿Sí? Obviamente, si nosotros de entrada, si la compañía plantea de entrada algo que nosotros es totalmente irreal, y nosotros tal vez podríamos decir, yo no te voy a opinar sobre esto porque la verdad
más allá de que yo no doy seguridad sobre qué va a pasar, che, no quiero quedar pegado con esto que está diciendo que es totalmente irrisorio, digamos, y listo, puede ser un motivo para el que no aceptemos el laburo. Más allá de que nosotros no vamos a dar seguridad sobre lo que va a pasar, ¿no? Entonces, obviamente ahí lo que necesitamos es conocer cuáles son los supuestos que usó la compañía para el armado de la información contable proyectada. Obviamente vamos a ver si esa información está correctamente preparada en base a los supuestos que vimos, si está correctamente presentada, si es preparada de conformidad con los estados contables históricos, o sea, si el punto de partida, digamos, de esa proyección es el estado contable histórico que nosotros por ahí ya auditamos o que hay un informe de un auditor, pero si parte de información contable ya auditada. Acá ven lo que decimos, por lo tanto el contador no concluye sobre si los resultados se lograrán, debe retirarse o no aceptar si los supuestos son poco realistas, y debe tener un adecuado conocimiento del negocio. O sea, para poder concluir lo de arriba, tengo que conocer la compañía sobre la cual estoy haciendo el análisis de la información contable prospectiva. ¿Esto cuando se aplica en un proceso de inversión? Por ejemplo, sí. A ver, nosotros típicamente este tipo de trabajo y casi cualquiera de estos lo hacemos sobre clientes que estamos auditando, ¿sí? Que ya conocemos, que ya conocemos la información contable, ya conocemos el negocio, ya conocemos a la gerencia, ya tenemos cierto grado de seguridad sobre la información. Es difícil que nos venga a buscar a alguien para hacer un trabajo de este tipo, una certificación, un informe de cumplimiento, lo que sea, si no somos los auditores, digamos. Es raro. En general lo hacemos en los clientes que auditamos, con lo cual hay muchas de estas cosas que en realidad ya las tenemos, ¿no? El conocimiento de la gerencia, del negocio, todo eso ya lo deberíamos tener como parte también de nuestra auditoría. Y obviamente, en función a la información y a lo que estemos analizando, tenemos que determinar cuáles son los procedimientos que vamos a estar aplicando para poder concluir. ¿Sí? Todo esto, ¿a quién le puede interesar a un banco? Le puede interesar un banco, por ahí mismo para presentar ante los accionistas, por ahí es algo que nos puede pedir la gerencia contable o la gerencia de algún negocio de la compañía, que dice, che, si vendemos tal cosa, si hacemos tal cosa, va a pasar esto, y capaz que quieren el informe para poder acompañarlo de la presentación que hagan a los accionistas, por ejemplo. ¿Sí? O futuros inversores. Este sería como más a futuro, el anterior sería como de hechos que ya ocurrieron. Sí. Sí. Después tenemos informes sobre los controles de una organización de servicios. Ahí lo que tenemos ahí, hay muchas compañías que se dedican a prestarle servicios a otras compañías, ¿no? Y esas otras compañías, de alguna manera, confían en los procesos de la organización prestadora de servicios que le brinda justamente el servicio. Ahora, para poder confiar en eso, en los sistemas y en los procesos de esa compañía, es que se pide un informe de controles de la organización prestadora de servicios. De hecho, nosotros como auditores, cuando estamos auditando, no sé, a mí me pasó de auditar una compañía que tiene una tarjeta de crédito. No es un banco ni nada, pero tiene una tarjeta de crédito. Entonces, todo el procesamiento de las ventas, la emisión de resúmenes de la tarjeta, todo eso, no lo hace esta compañía porque no es un banco y no tiene, digamos, no tiene un sector tan formalizado como para hacerlo, y lo hace a través de Ferdata, ¿sí? Que es una compañía que presta este tipo de servicios para un montón de otras empresas, que es la que le gestiona la venta, le gestiona la cobranza, emite los resúmenes. Ahora, yo como auditor, ¿cómo sé que todo lo que hace esta otra compañía, Ferdata, está bien? Bueno, lo sé porque Ferdata tiene un informe sobre sus controles que lo emite otro auditor y me lo pasan todos los años.
¿sí? En ese informe, el auditor es un informe puramente, digamos, que habla exclusivamente del control interno. Y en ese informe lo que se dice es, che, yo revisé todos estos controles que tiene la compañía y no encontré, digamos, que no hay ningún hallazgo y te paso los resultados sin observaciones, pero tenemos el listado de todos los controles de la compañía y el resultado del análisis que hicieron. O sea, es un laburazo. Ahora bien, ahí tenemos dos tipos de informes sobre los controles de organización prestadora de servicios que se pueden emitir. Uno es sobre el diseño de los controles, o sea, che, la compañía tiene diseñados todos estos controles y considero que el diseño de los controles es suficiente. Y hay otro, el de tipo 2, que es el que más se usa porque es el que más pedimos como auditores de la otra compañía. Tiene, además de la descripción sobre la descripción y el diseño de los controles, también tiene el testeo sobre la eficacia operativa de esos controles, ¿sí? Entonces no digo nada más que la compañía tiene los controles suficientes para que podamos confiar en la información, sino que tiene los controles suficientes y además funcionaron bien durante el ejercicio, ¿sí? ¿Se entendió? Obviamente tenemos que tener la carta de gerencia. Tenemos encargo de aseguramiento sobre declaraciones de gases de efecto invernadero. Este es uno de los que dije que nunca vi. Nunca lo vi. No sé si alguna vez veré un informe de este Pero tipo. los que ahora lo tienen varias empresas. ¿Cómo? Que ahora lo tienen varias empresas. Puede ser entonces que las mías no. Porque como ahora hay que estar con lo de la memoria secundaria. Sí, de hecho hay otro que sí, que es exclusivo, digamos, de balance social, que por ahí ese es un poco más normal incluso que este. El objetivo del informe es justamente emitir alguna conclusión acerca de si la declaración de gases de efecto invernadero fue preparada, obviamente en los aspectos significativos, con los criterios aplicables. O, digamos, ahí podemos diferenciar, o si del análisis que hicimos no encontramos ninguna cuestión, ningún hallazgo que mencionamos. Los criterios aplicables, nada, tienen que ser los criterios aplicables según la normativa. No, esto no es contable, digamos, no es que acá aplicamos alguna RT, ¿sí? Obviamente para aceptar el trabajo lo primero que tenemos que hacer es ver si nosotros estamos capacitados, digamos, y si tenemos las herramientas como para hacer el análisis suficiente y poder emitir la conclusión. Acá es cuando tal vez tengamos que pedir, digamos, o contratar algún experto que nos pueda dar una mano para terminar de entender o terminar de armar alguna parte del informe o poder estar seguros sobre la conclusión que estamos emitiendo, ¿sí? Entonces eso tranquilamente puede pasar. Obviamente necesitamos la carta de gerencia y como en el resto de los informes y como vimos en cuanto a los criterios generales, tenemos que tener obviamente un párrafo de responsabilidad de la gerencia, ¿no? Entonces nada, acá lo importante es que podemos emitir el informe con seguridad razonable o con seguridad limitada, que podemos llegar a la conclusión de que tenemos que contratar a algún experto que nos ayude y que no va a estar preparado bajo RT, sino con las normas específicas, digamos, en cuanto a la declaración de emisión de gases de efecto invernadero.
Después tenemos el cargo de aseguramiento para informar sobre la compilación de información contable pro forma incluida en un prospecto. Acá básicamente lo que puede pasar es que en algún prospecto, por ejemplo, de emisión de obligaciones negociables o en algún otro prospecto que emita la compañía, se incluya información contable, pero que no está exactamente de acuerdo al balance, sino que se le da como un efecto anterior a determinada situación que va a pasar o que ya pasó, pero pasó de manera posterior al ejercicio. Por ejemplo, si entre que yo emití el prospecto y si entre que cerró el balance y emití el prospecto en el medio hubo alguna transacción significativa y yo quiero mostrar cuál fue el efecto en la contabilidad, digamos, de esa información, tal vez la compañía emite información contable pro forma dando el efecto antes como para ver, che, ok, si esto en lugar de haber pasado 2 meses después del cierre del ejercicio hubiera pasado antes, mi ganancia en lugar de haber sido 100 hubiera sido 200, ¿sí? Porque eso ya pasó, entonces listo, te quiero mostrar cuál hubiera sido el efecto si hubiera pasado antes, ¿sí? O sea, es como que incluye hechos posteriores. Claro, es traer un hecho posterior a hoy, digamos, ¿sí? Para mostrar cuál hubiera sido el impacto. Entonces, no sé, por ahí puede pasar que el informe, el balance, digamos, al cierre daba una pérdida y después quiero ir a pedir un préstamo y en el medio remontó el negocio por algo, vendí alguna propiedad, lo que sea, y tengo mayor flujo de caja y se lo quiero mostrar a algún inversionista, a algún banco, lo que sea. Por ahí la compañía puede darle efecto a eso antes como para decir, che, ok, el balance está mal, pero fíjate que esto que pasó me lo hubiera dejado de tal manera, ¿sí? Entonces ahí obviamente siempre tiene que haber, para que eso sea un poco más confiable, va un informe de algún auditor opinando o concluyendo, digamos, sobre esa información contable pro forma, ¿sí? O sea que siempre son cosas buenas, positivas para la... No necesariamente. No necesariamente, puede pasar que sea requerido, puede pasar que alguien, que el mismo accionista lo que el requiera. accionista te diga, che, Claro. yo sé que pasó esto, Como impacto. meteme el efecto, a ver cómo hubiera sido. A ver, hay de todo. Sí. Si la compañía lo quiere de motu propio, seguramente es porque Claro. es positivo, digamos. ¿Sí? Y ahí nosotros lo que vamos a analizar es si el efecto que se le dio es contablemente correcto, digamos. ¿Sí? ¿Sí? Y después tenemos el encargo de aseguramiento del balance social. El balance social es el registro de actividad de la entidad respecto de la comunidad de la que opera. Se menciona tanto aspectos positivos como negativos, los puestos de trabajo generados, la contaminación, etc. Y tiene dos partes, tiene la memoria de sustentabilidad, que es cualitativa, y el estado de valor económico generado y distribuido, que no es cuantitativa. ¿Sí? Ahí nosotros vamos a emitir el informe por ambos lados, cada uno dependiendo del criterio que tengamos que aplicar, digamos, para poder hacer el análisis. Y podemos emitir un informe de seguridad razonable o limitada. O sea, eso va a depender, digamos, de lo que acordemos con el cliente y del tipo de procedimiento que podamos hacer, y hasta dónde a nosotros también nos da seguridad para poder emitir esa conclusión. ¿Sí? Esto también es opcional, este tipo de informe, ¿no? ¿O es obligatorio que emitas? Entiendo que es opcional. O sea, yo de hecho, a ver, si emitís el balance social y vas a emitir, o sea, normalmente lo acompañás del informe. Me refiero al balance social. Sí, no es obligatorio. Confirmado. ¿Cómo? Confirmado. Ah.
certificaciones. Las certificaciones, digamos, como les decía en algún momento, es el tipo, digamos, de otro informe más común y es como, por decirlo de alguna vez, un poco más preciso de lo que veníamos viendo en cuanto a los informes anteriores, los informes de seguridad razonable. La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho, comprobaciones especiales a través de constatación con registros contables y otra documentación de respaldo. O sea, básicamente es constatar algún número contra la documentación de respaldo. ¿Sí? Con lo cual es bien sustantivo. O sea, las certificaciones, por definición, digamos, son bien sustantivas y el procedimiento típico es el relevamiento, digamos. No más que eso. No se expresa un juicio sobre lo que se certifica. O sea, no es que vamos a emitir un juicio de valor, sino que vamos a decir, che, revisé esto contra esto y no encontré diferencias, o encontré estas diferencias. Y no podemos sacar muestra, digamos. Si tenemos que hacer una certificación, no sé, para validar todos los pagos de determinados préstamos, por decir algo, no podemos sacar una muestra de pagos y validar una parte. Tenemos que validar todos los pagos. Me ha pasado, por ejemplo, hacer alguna certificación de ventas, ponele, y tener que ver todas las ventas contra... Me ha tocado hacer para una fundación, alguna certificación sobre las donaciones recibidas, tener que ver todos los extractos del año, quitar ingreso por ingreso. Es un laburo súper sustantivo el de la certificación. Con lo cual, si lo comparamos contra los encargos de aseguramiento, los procedimientos, digamos, no están tan definidos y los vamos definiendo nosotros en función a la seguridad que necesitamos y en función al tipo de informe que estemos dando. Las certificaciones siempre tenemos que ver el 100%. En cuanto a la opinión, no tenemos un juicio de valor, sino que se concluye sobre lo que hicimos, ¿no? La manifestación no implica un juicio técnico por parte del contador. O sea, nosotros decimos, che, validé esto contra esto, y no encontré nada, validé esto contra esto y encontré las siguientes diferencias, y punto. No decimos ni si esas diferencias son significativas, no son significativas, no nos importa. ¿Sí? Encontré diferencias y son eso. Profe, esta es la famosa certificación literal que se hace cuando habrás un balance de sueldo como para dar un poco más de fuerza a la balance. No, en realidad, o sea, al balance lo acompaña el informe del auditor. Pero en cuanto nos lleva el informe del auditor, o sea, no encontramos un balance que tiene la certificación general y dice, no, esto no tiene el informe del auditor porque está medio compleja la situación. ¿Pero qué concluye? ¿Qué se ve en esa certificación? La certificación literal, tal cual que dice UTF, que nada más que hace la conclusión sobre lo que tiene el balance, pero no hace una opinión. Entonces, como para dar un poco más de fuerza, dice, no, tiene una certificación literal, pero no tiene informe de auditoría. Ok, no vi esa certificación, debería verla para ver bien qué es lo que concluye. No me imagino que sea esto mismo, porque acá decimos que vemos todo con documentación. O sea, hacer una certificación sobre un balance sería más difícil que hacer una auditoría, porque debería haber el 100% de la documentación de todo para validar cada uno de los números, porque no puedo sacar muestras. Con lo cual, se debe estar validando, se debe estar concluyendo sobre alguna otra cosa y no sobre el balance en general, digamos, sobre una opinión sobre si el estado de situación patrimonial representa o no razonablemente la realidad. Habría que leerla por las dos, pero no es exactamente esto. Por ejemplo, acá puede haber alguna certificación como les decía, de ventas, por ejemplo. Me pasó también de tener alguna en la que mi cliente pagaba un alquiler variable en función a sus ventas por algún local, entonces tener que hacer a pedido del dueño del local, digamos, hacer una certificación sobre las ventas para validar que el cálculo del variable que estaba haciendo mi cliente estaba realmente de acuerdo a las ventas. Entonces tener que tildar cada una de las ventas. Ponele.
¿sí? Ahí va a ser importante en la certificación la descripción que le demos al trabajo que estamos realizando y de qué estamos cruzando con qué, ¿sí? Porque ahí, yo qué sé, podríamos decir que cruzamos las ventas contra las facturas, o podríamos decir que cruzamos las ventas contra los asientos, y solo vemos los asientos y decimos, che, ok, esto está ok con lo que se registró, pero no necesariamente con la factura. Entonces el nivel por ahí de seguridad que damos en otra es distinta, aunque los dos estamos viendo el 100%. Todo depende de contra qué lo estemos viendo, ¿sí? Con lo cual es importante que en la descripción también seamos claros. Dentro de servicios relacionados tenemos tres tipos: encargos para aplicar procedimientos acordados, encargos para compilar información contable e informes especiales. En cuanto al procedimiento, de estos tres, el más común, digamos, es es el de procedimientos acordados. Es común y a la vez es un poco complejo, porque ahí en general lo que hacemos es, a pedido de... hay un tercero que le pide a nuestro cliente determinada información que esté acompañada por un informe de un contador independiente. Entonces ahí nosotros nos vamos a poner de acuerdo con nuestro cliente en qué procedimientos vamos a hacer para validar esa información, ¿sí? Y vamos a hacer exactamente lo que acordemos en la carta de contratación que vamos a hacer. O sea, es una carta de contratación súper detallada, donde dice paso a paso lo que vamos a hacer. Y nuestro informe va a decir que hicimos exactamente esos mismos pasos y cuál es la conclusión para cada uno de esos pasos que hicimos, ¿sí? O sea, obtuvimos el detalle de tal información mediante tal transacción de SAP. Seleccionamos una muestra con tal condición. Analizamos la razonabilidad de tal manera o validamos contra tal información la muestra que seleccionamos. Todo eso va a estar detallado en la carta de contratación y en el informe. Y en este tipo de informe es donde es importante la restricción, ¿sí? Porque es un informe que nos pide nuestro cliente para presentar ante un cliente suyo, por ejemplo, y es bien específica, con la cual si le llega a alguien que no entiende el motivo por el cual se está emitiendo eso, no la va a entender y puede generarle dudas, y eso nos puede traer algún tema a nosotros también de que alguien quiera indagar un poco más sobre eso, con lo cual nosotros ahí nos aseguramos con un párrafo de restricción que esa información no debería estar circulando por todos lados, sino que es para nuestro cliente y para el que se la pidió, ¿sí? Es como un acuerdo entre los tres de que ese informe es solo para eso, ¿sí? Encargo para compilar información contable. Este no lo he visto. Pero la idea es que el contador público utilice su conocimiento de experto en materia de contabilidad en contraposición con lo que es la auditoría. O sea, ahí no vamos a hacer una revisión de la información, no vamos a hacer un relevamiento, no vamos a hacer ningún análisis de la razonabilidad, sino lo que vamos a hacer es sintetizar la información detallada y transformarla en algo un poco más sencillo y más entendible, ¿sí? Con lo cual acá lo que vamos a estar haciendo es, por ejemplo, resumir un estado contable en algunos temas básicos, digamos, y nada más. No vamos a estar emitiendo, digamos, una conclusión sobre si la información contable, digamos, está bien o no. Simplemente la vamos a agarrar, la vamos a resumir y la vamos a hacer en principios más entendibles. Bien, y en cuanto a informes especiales, no brindan seguridad,
básicamente tienen que ver con informes que nos pueden pedir algún organismo de control directamente sobre un cliente nuestro, pero que se nos pide directamente a nosotros. Yo este tipo de informe tampoco recuerdo haber emitido. Sí el que sigue, que es parecido, pero con alguna diferencia. Ahora lo vamos a ver. Los procedimientos a aplicar obviamente van a depender de la solicitud que recibamos y qué es lo que nos pide ese organismo de control, ¿no? Y nos limitamos a dar una manifestación sobre los hallazgos que obtuvimos en función de los procedimientos que hicimos para poder corroborar lo que se nos pidió, digamos. Pero hay que avisarle al cliente, ¿no? Del auditor. Sí, sí. Además seguramente tengas que pedir alguna información o algo y además a alguien se lo tenemos que cobrar. Claro. Ah, aunque lo pida un Sí, organismo obvio. de control. Ok, Sí, porque al final del día es para él, digamos. claro. Lo pidieron a nosotros, pero es para él. Sí, no, gratis. Y después tenemos los... Acá creo que también es común en la cláusula de restricción que es solo para ese organismo. Sí, sí. En los informes que son tan específicos y para alguien que puntualmente necesita ese informe, en general le ponemos la cláusula de la restricción. Para informes de auditoría no, porque se le puede presentar el balance, se le presenta a un montón de gente, de organismos, con lo cual si le ponemos la cláusula de restricción es un quilombo. Para informes que son tan específicos, sí le ponemos porque, digamos, la idea es que quede entre los que conocen de qué se trata el informe. Y el último que tenemos son los informes de cumplimiento. Acá, este tipo de informes tienen que ver en general con trámites que hace nuestro cliente, por ejemplo, la inscripción de una fusión, ¿no? Entonces, para poder inscribir la fusión, nuestro cliente va a necesitar un informe de cumplimiento nuestro, diciendo que cumplió justamente con los requerimientos de la EGJ en cuanto a tal y tal artículo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver esos artículos. Esos artículos siempre dicen que requieren un informe del auditor, digamos, manifestando el cumplimiento, y vamos a emitir justamente un informe diciendo, che, cumplió con el artículo 233 de la Resolución General 7 de 2015, no sé qué, y vamos a hacer los procedimientos que nos pida para poder corroborar que el cliente cumplió con lo que dice esa resolución general. No sé, que haya llamado a asamblea con tantos días antes, que tenga el informe del balance, o sea, que esté emitido el balance especial de fusión con el informe del contador y todo. No me acuerdo ahora cuáles son todos los trámites, todos los pasos para inscribir la fusión, pero tenemos que hacer un informe diciendo que se cumplió con cada uno de esos pasos que detalla el artículo que requiere el informe de cumplimiento. ¿Sí? Ese también es súper específico, no hay nada de razonabilidad de ver si cumplió o no cumplió, digamos. Entonces nosotros ahí vamos a detallar cuál es todo el requerimiento y vamos a ir respondiendo y vamos a ir diciendo cumplió, cumplió, no cumplió. En general es todo cumplió, ¿no? Si no, no va a presentar el trámite sin haber cumplido con los requisitos. ¿Sí? Bien, con respecto a otros informes no hay mucho más, es esto. Esperen una mirada a las slides igual. Pero más que no hay nada complejo, lo importante es que puedan diferenciar un poco unos de otros, los que tienen alguna característica especial, conocerla, digamos, no sé, saber cuál es la diferencia entre seguridad racional y seguridad limitada, que puedan saber cuál es la diferencia entre una certificación y cualquier otro tipo de cualquier otro tipo de informe, de qué se trata, un informe de cumplimiento, ¿sí? Algunas las características básicas, digamos, de cada uno de los informes y poder diferenciar uno del otro.
pero no más que eso. ¿Sí? Bien, y creo que queda una clase, creo que la que viene mañana, creo que la da Nico, que es de responsabilidad del auditor. Algo de síndicos, ¿no? Ok. Ok. Después nos queda la del lunes, que es de repaso. ¿Ahí prefieren presencial o virtual? Virtual. ¿Todo virtual? Juan me dijo, si todos quieren virtual, la hacemos virtual. ¿Sí? Sí. Entonces el lunes, después le digo a Juan o a Nico que publiquen el link. El lunes hacemos clase de repaso virtual. Seguramente esté yo, pero no solo yo porque... Gracias, pero no solo yo, sino que la idea creo que también es que Fede, no sé qué más vino. Fede y Ana. Así que seguramente estemos los tres.